Durante la crisis económica, el precio de la luz que pagan los hogares ha subido en España el doble que en el resto de la Unión Europea. Actualmente, España es el cuarto país europeo con el precio más caro de la electricidad, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. Los pequeños consumidores son los grandes perjudicados del encarecimiento eléctrico. En los últimos 10 años, el precio de la luz ha subido un 80%. Para aclararnos algunos conceptos sobre nuestra factura eléctrica, hoy nos atiende Carlos Sánchez Torres, asesor técnico de Aselec. Hola, Carlos. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría que nos hablaras de las diferencias entre el mercado libre y el mercado regulado. Bueno, pues comentaros que realmente existe bastante desconocimiento por parte de la gente en general en este aspecto. Y es que las distribuidoras se han ocupado mucho de que las facturas sean muy similares, pero hay una forma bastante clara de poder diferenciar un aspecto de otro, y es que las facturas del mercado regulado están tipificadas según el decreto, según el BOE. Entonces, claramente, si no son iguales que este formato, ya podemos entender que estamos en mercado libre. También tenemos que saber que hay multitud de comercializadoras que no tienen que ser precisamente las mismas que las que trabajan en el mercado regulado. Entonces, yéndonos directamente a la factura, podemos identificar si esta comercializadora nos hace la factura o nos cobra a través del mercado regulado. ¿Qué supone estar en el mercado regulado y qué supone estar en el mercado libre? Estar en el mercado regulado supone que las tarifas y los precios los va a marcar siempre el Estado. Por tanto, siempre vamos a tener la seguridad de que el precio va a estar fijado en todo momento, eso sí, por el precio que vaya en función de la subasta eléctrica. Hace un tiempo hacia acá el tipo de facturación cambió y va en función del precio puntual de la electricidad, pero siempre va a estar regulado por el Estado. En mercado libre será la empresa, la comercializadora, la que pacte un precio con el cliente, que puede ser más ventajoso que la tarifa regulada o no. Normalmente siempre va a estar posiblemente un poco por encima del mercado regulado o incluso llevará servicios adicionales, los cuales hay que vigilar para saber realmente si nos interesan o no. ¿Cómo puede actualmente un consumidor saber si está acogido al mercado regulado o al mercado libre, revisando su factura que recibe habitualmente en su domicilio? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bueno, como te comentaba antes, si queréis podemos ver aquí en una de las facturas. Esta, por ejemplo, pertenecería al mercado regulado. Como vemos aquí, el nombre de la distribuidora pertenece a los que veremos a continuación en el listado, entonces directamente ya podemos entender que pertenece al mercado regulado. Es más, como comentaba antes también anteriormente, el formato de la factura es el mismo que marca el BOE, el decreto. Aquí tenemos la parte del resumen de factura, la parte del importe, los datos del contrato. Y si vemos esta otra factura, podemos ver que hay una clara diferencia, donde aquí no aparecen los datos del resumen de contrato, en esta parte tampoco está el importe de la factura y el titular, la comercializadora en este caso, no es la misma que el mercado regulado. Es una de tantas las que existen hoy por hoy en el mercado, como podría ser, por ejemplo, en este caso hemos visto una distribuidora, pero podemos compararla también con otra de las más conocidas y podemos ver claramente que tampoco sigue el formato regulado. Entonces, esa sería una de las formas más rápidas de verlo. Otra forma, pues consultando en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el listado que os hemos mostrado anteriormente, y compararlo directamente. Una vez sabemos si estamos en el mercado regular o en el mercado libre, habría que hablar de uno de los conceptos más importantes de la factura, que sería la potencia contratada.
¿qué recomendaciones darías tú a un consumidor a la hora de contratar y elegir una potencia? Sí. Bueno, en este tema también hay bastante duda a nivel general por los usuarios, porque, bueno, realmente, ¿qué potencia es la que más... o sea, ¿qué potencia es la que necesito? ¿La que sumen todos los aparatos de mi domicilio? Pues realmente no. Aquí es donde está la duda. Realmente tenemos que ver qué potencia es la que necesitamos en cada momento. Por poneros un ejemplo, yo hablo a nivel personal. En mi casa yo tengo aire acondicionado y tengo calentador eléctrico y tengo una potencia contratada de 4,6 kilovatios. En mi caso era una vivienda de nueva construcción, la cual de entrada el reglamento marca que tiene que tener una potencia instalada de 5,75 kilovatios, pero realmente no es la que yo necesito. Por simultaneidad, yo sé que nunca voy a tener los aparatos de más consumo a la vez, que bueno, aquí también entra un poco la concienciación y el orden a la hora de usar esos aparatos. Evidentemente, si enchufo el horno, si enchufo el calentador eléctrico, la secadora, el aire acondicionado, nos va a saltar el automático. Pero ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta si realmente todos esos servicios nos hacen falta ejecutarlos a la vez. Por tanto, en una vivienda, en la gran mayoría de las viviendas que puedan tener un aire acondicionado, con 4,6 kilovatios les puede ser suficiente, teniendo la precaución de que esos servicios, esos elementos no se conecten a la vez, como puede ser, por ejemplo, montando un temporizador para que el calentador se conecte a ciertas horas del día, o no hacer simultáneo el enchufar el aire acondicionado cuando estoy usando el horno, por ejemplo. Por lo tanto, a la hora de contratar la potencia, hay que pensar previamente cuántos electrodomésticos vas a tener a la vez conectados, ¿no? Correcto. Y ahí se calcula cuál es nuestra potencia que nosotros necesitamos. Ya te digo, en líneas generales, una vivienda que pueda tener un calentador eléctrico y un aire acondicionado, con 4,6 kilovatios va a ser suficiente. Ahora, si tú necesitas que el aire acondicionado esté siempre en funcionamiento, que el calentador eléctrico esté siempre a tu disposición, pues ya puedes valorar el contratar 5,75. O, por el contrario, si tenemos, por ejemplo, el horno a gas o el calentador a gas, podríamos contratar 3,45 y sería suficiente para una vivienda de este tipo. Entonces, irá en función de las necesidades de uso de elementos que estén conectados a la vez. Si, por poneros un ejemplo, si no os ha saltado nunca el automático, por decirlo así, es que tenemos un exceso de potencia directamente. Por lo menos tiene que haber saltado una o dos veces durante el año para saber que tengo que ajustarme y que realmente puedo hacer un descenso en la potencia que tengo contratada. ¿Qué pasos tiene que hacer el consumidor? ¿Dirigirse a su empresa? El consumidor directamente puede solicitarlo a la comercializadora. Ella misma le gestionará esta reducción de potencia al escalón inmediatamente inferior, siempre que lo solicite. Puede bajar incluso más escalones. Pero bueno, tiene que tener en cuenta que esa modificación de contrato conlleva un coste, pero que en la mayoría de los casos es asumible, porque más o menos son unos 10 euros por gastos de gestión en el contador, pero posiblemente durante 2 o 3 meses va a compensar ese gasto, porque realmente la parte que más influye en la factura es la parte de potencia. Todos los consumidores hemos oído hablar de la discriminación horaria. Me gustaría que nos hablaras y nos explicaras a qué consumidores les puede ser beneficioso estar acogidos a la discriminación horaria y a quiénes no. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Muy bien, pues bueno, la discriminación horaria, al contrario que el contrato habitual que podamos tener, en el cual el precio de la energía es el mismo durante las 24 horas del día, en este caso se hace una separación, como podéis ver aquí, horaria, en la cual hay una parte más económica, que sería la parte valle, que sería la parte verde, y una parte un poco más cara, que se llamaría la zona punta. La zona valle es bastante más económica que el contrato que podamos tener habitualmente. Entonces, si
dentro de esta franja horaria nuestro consumo es un 30% localizado en este punto, nos puede salir muy a cuenta el contratar una discriminación horaria. O sea, si yo hago la colada en este punto, cocino entre las 12 y la 1, o luego por la noche hago también la cena durante este horario y demás, con un 30% de ese consumo situado en la zona valle, nos va a salir rentable. ¿Cómo tiene que ser la lectura de nuestro contador, real o estimada? Siempre que tengamos acceso al contador, la lectura deberá ser bimensual, al menos. Si no tuviésemos acceso al contador, la lectura se hará estimada, dependiendo o haciendo un estudio de las facturas anteriores, y la distribuidora estará obligada, como mínimo, a hacer 2 lecturas físicas al año. Durante ese periodo, si no ha podido haber acceso a este contador y demás, el usuario deberá de aportar esos datos a la distribuidora, pero como mínimo se tienen que hacer 2 lecturas. Si no se hicieran, la distribuidora puede, por ley, incluso cortar el suministro de este punto. Y si tenemos un contador inteligente o de telegestión, ¿qué lectura tiene que ser, real o estimada? En ese caso, la lectura ya será real porque la distribuidora directamente desde su central hará la lectura de forma telemática. Y en este caso, la facturación ya sería mensual. En el caso de ser un usuario que actualmente está en el mercado libre, además de la potencia y de la energía que consume, puede tener contratada otros servicios adicionales. ¿Qué tipo de servicios son los que podemos tener contratados? Normalmente los servicios que se suelen asociar son servicios de mantenimiento y servicios de asistencia técnica de las instalaciones. Eso sí, hay que tener en cuenta si realmente esos servicios no son necesarios, porque muchas veces ya están incluidos en los seguros de la vivienda. Entonces, es un punto a valorar cuando nos hagan una oferta por parte de la comercializadora, si realmente vamos a hacer uso de ellos y nos van a ser necesarios. Y ahora ya para finalizar, me gustaría tú que como técnico de Asalec nos hicieras unas pequeñas recomendaciones que tendría que seguir el usuario en el caso de querer cambiar de comercializadora. Cuando una comercializadora viene a su domicilio, ¿qué recomendaciones le darías tú para cambiar o no cambiar? Mi recomendación principal es que se fijen muy bien en las condiciones del contrato. Normalmente, cuando una comercializadora ofrece una oferta, suele llevar parejos servicios adicionales, como habíamos comentado antes, y suelen ir parejos también a permanencias, las cuales nos obligarían a mantenernos dentro de esa comercializadora durante X tiempo. Quiere decirse que si hubiera otra comercializadora que nos pudiera ofrecer mejor servicio o mejor precio, no nos podríamos cambiar. Entonces, ese sería uno de los puntos a revisar. Y bueno, y realmente el saber si ese cambio de comercializadora va a conllevar también cambios de potencia, aumentos y demás, porque muchas veces se suelen ofrecer ajustes de potencia de los cuales a lo mejor no nos pueden ser interesantes por nuestro uso y demás, y que nos pueden hacer subir la parte del término de potencia. Una forma de acceder al usuario para que cambie de comercializadora es hacerles porcentajes de descuento. De esta forma, sí, pues el ciudadano se cree que va a tener un 10% de descuento en su factura de la luz y realmente luego se da cuenta que esto no es así. Cuando hablan de ese porcentaje de descuento, ¿a qué se refieren realmente? Pues has dado en la llaga, porque realmente cuando se ofrecen descuentos, muchas veces esos descuentos son simplemente por una de las partes de la factura, por el término de energía o por el término de potencia. No nos van a hacer un descuento por el total. Entonces también hay que fijarse muy bien en qué parte nos están haciendo ese descuento. Normalmente la que más nos va a reducir a nivel doméstico será la parte de potencia. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. A vosotros.